Un maestro de conocimiento antiguo me enseñó que existen palabras específicas capaces de atravesar todas las defensas del pensamiento consciente y llegar directamente al núcleo más profundo del inconsciente de otra persona, palabras que no operan en el plano del argumento ni de la lógica, sino en el plano donde reside la memoria emocional más primitiva, donde vive el reconocimiento verdadero entre dos seres que alguna vez se encontraron de manera genuina. Si sientes que hay una persona que se alejó de ti sin que puedas comprender completamente por qué, una persona con quien tuviste algo real y que ahora parece haberte borrado de su mundo, escribe en los comentarios: estoy listo para despertar lo que fue verdadero y abrir el camino de regreso. Hay algo que los estudiosos más profundos del alma humana descubrieron hace siglos y que la ciencia moderna ha tardado décadas en digno de esto: confirmar. No todas las separaciones son olvido, no todas las distancias son indiferencia. Existe una categoría particular de personas que se van precisamente porque algo en ti las despertó demasiado profundamente, porque lo que sintieron en tu presencia no era cómodo, sino transformador, no era superficial, sino peligrosamente verdadero. Y ante esa verdad, su mecanismo de defensa más antiguo, el más primitivo, el más automatizado, eligió la huida antes que el encuentro. Esto no es una teoría consoladora. Esto no es algo que te digo para que te sientas mejor con una situación dolorosa. Es una observación que los maestros del conocimiento interior han documentado desde tiempos muy anteriores a nuestra era, en textos que raramente llegaron al público general, en tradiciones de sabiduría que se transmitían únicamente entre quienes habían demostrado la capacidad de manejarlas con responsabilidad. Y hoy, en los próximos minutos, vas a entender exactamente por qué esa persona se fue, qué sucede en el interior de su mente mientras vive aparentemente sin pensar en ti, y cuáles son las palabras precisas que, dichas desde el lugar correcto, en el estado correcto, desde la frecuencia correcta, pueden atravesar todas sus barreras y despertar en su interior lo que ya no puede fingir que no existe. Pero antes de continuar, necesito que te detengas un momento y me permitas hablarte con honestidad sobre algo que probablemente no te han dicho con claridad todavía. Sé exactamente cómo llegaste hasta aquí. No hace falta que me lo cuentes porque lo conozco, porque es el mismo camino que todos atraviesan cuando han vivido una conexión que no saben cómo soltar. Has pasado noches enteras con el teléfono en la mano, revisando si esa persona vio tu estado, si estuvo en línea, preguntándote si en algún momento del día pensó en ti, aunque sea por un instante fugaz. Has compuesto mensajes en tu mente mientras intentabas dormir. Mensajes perfectos, medidos, casuales. Mensajes que decían exactamente lo que querías decir sin revelar cuánto duele el silencio. Y al final no enviaste ninguno. No porque no quisieras, sino porque el miedo a recibir otra vez ese silencio, esa respuesta fría, esa indiferencia confirmada, era más insoportable que la incertidumbre de no saber. Y lo intentaste todo. Te dijeron que te enfocaras en ti misma, que salieras, que conocieras personas nuevas, que el tiempo cura todo, que quien se fue no merece tus lágrimas, que hay alguien mejor esperando, y lo intentaste de verdad. Saliste, sonreíste en las fotos, respondiste mensajes de otras personas, te convenciste de que ibas mejorando, pero cada canción tenía el peso de un recuerdo. Cada lugar guardaba la silueta de esa persona. Cada vez que el silencio de la noche se instalaba a tu alrededor, algo en tu pecho todavía la buscaba, todavía recordaba, todavía sentía que algo quedó inconcluso. Y la peor parte, la que realmente destroza por dentro, es que sabes que lo que tuvieron fue real. No te lo estás inventando, no estás magnificando algo que no existió. Hubo miradas que no se pueden fingir. Hubo conversaciones donde ambos se mostraron de una manera que probablemente nunca habían hecho con nadie más.
Hubo momentos de una autenticidad tan rara, tan inesperada, que te tomaron por sorpresa, incluso a ti. Y esa persona también lo sintió. Lo viste en sus ojos, lo escuchaste en cómo cambiaba su voz cuando hablaba contigo, lo percibiste en la manera en que a veces se detenía y te miraba como si estuviera descubriendo algo que no esperaba encontrar. Por eso duele tanto, porque si hubiera sido unilateral, si hubiera sido imaginación tuya, si esa persona nunca hubiera correspondido de verdad, ya lo habrías procesado. El dolor que no cede no es el dolor del rechazo, es el dolor del reconocimiento interrumpido. Es el dolor de saber que algo verdadero fue abandonado a la mitad del camino. Y eso es exactamente lo que los maestros del conocimiento interior describían cuando hablaban de los encuentros que el alma no puede olvidar. Pero aquí es donde todo cambia, porque esos mismos maestros no solo describieron el problema, dejaron el mapa para entenderlo completamente, y junto con ese mapa, dejaron también la forma de abordarlo desde un lugar de comprensión tan profunda que los resultados, cuando se aplica correctamente, son inevitables. No hablo de manipulación, no hablo de trucos ni de estrategias superficiales. Hablo de algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, mucho más sutil. Hablo de aprender a comunicarte directamente con esa parte de esa persona que nunca se fue del todo, que nunca olvidó lo que sintió, que sigue ahí, latente, esperando ser despertada con las palabras correctas desde la frecuencia correcta. Para entender cómo funcionan estas palabras secretas, primero necesitas entender algo fundamental sobre cómo opera la mente humana, algo que los maestros de la antigüedad sabían, con una claridad asombrosa, y que los estudiosos modernos del comportamiento han confirmado con décadas de investigación. La parte de tu mente que está leyendo estas palabras ahora mismo, la que analiza, que cuestiona, que evalúa si lo que estás escuchando tiene sentido, esa parte representa una fracción mínima de tu actividad mental total. La mayor parte de lo que eres, de lo que sientes, de lo que decides, de lo que recuerdas, opera en un nivel que no tiene acceso directo a tu conciencia ordinaria. Y esa parte profunda, ese vasto territorio interior que los maestros llamaban de distintas formas a lo largo de los siglos, ese es el lugar donde reside la memoria emocional más duradera. Ese es el lugar donde vive el reconocimiento entre dos personas que tuvieron un encuentro genuino. Ese es el lugar al que ningún argumento racional puede llegar directamente, pero al que ciertas palabras, dichas desde cierto estado, dichas con cierta intención, sí pueden llegar. Los maestros del conocimiento interior observaron algo que repetían en sus enseñanzas más privadas. Cuando dos personas experimentan un encuentro genuino, un encuentro donde algo profundo en cada una reconoce algo igualmente profundo en la otra, ese reconocimiento no desaparece aunque la relación termine. Queda grabado en esa capa profunda de la mente, en esa memoria que no responde a decisiones conscientes ni a argumentos lógicos. Puede ser suprimido, puede ser cubierto por capas de racionalización, de orgullo herido, de miedo, de distancia física, pero sigue ahí, intacto, esperando la señal correcta para despertar. Y aquí es donde la enseñanza se vuelve verdaderamente poderosa, porque esos mismos maestros también comprendieron por qué las personas que tuvieron esos encuentros genuinos a veces se alejan, no por indiferencia, no porque el reconocimiento haya desaparecido, sino precisamente por lo contrario. Se alejan porque lo que sintieron fue demasiado real, demasiado transformador, demasiado amenazante para la versión de sí mismas que han construido cuidadosamente como protección. Piénsalo de esta manera. Cada persona lleva consigo una versión de sí misma que ha construido para sobrevivir. Una imagen de quién es, qué merece, qué es posible para ella, qué tan seguro es abrirse, cuánto puede confiar. Esa versión construida es funcional, es necesaria, pero también es rígida.
Y cuando alguien aparece en la vida de esa persona y la mira de una manera que cuestiona esa versión construida, que la hace sentir que podría ser más, que podría soltar las defensas, que podría confiar, que podría abrirse de verdad, algo en su interior entra en conflicto. Por un lado, esa parte profunda que reconoció el encuentro genuino quiere quedarse, quiere explorar, quiere expandirse. Por otro lado, la versión construida, la que ha aprendido a protegerse, siente el peligro, siente que si se queda, si se permite sentir todo lo que está sintiendo, si se deja transformar por ese encuentro, tendrá que enfrentar partes de sí misma que ha estado evitando cuidadosamente. Tendrá que soltar máscaras que le han resultado útiles. Tendrá que crecer en direcciones que no puede controlar. Y ante ese conflicto, ante esa amenaza de transformación genuina, el mecanismo más antiguo del ser humano se activa, el mismo que nos ha mantenido vivos como especie durante millones de años. La respuesta primaria ante la amenaza: pelear o huir. Y en el territorio del amor, de los encuentros profundos, de las conexiones que tocan el núcleo de quien somos, la mayoría de las personas elige huir. Porque huir se siente como seguridad, huir se siente como control, huir se siente como supervivencia, aunque en realidad huir sea exactamente la elección que los priva de lo que más profundamente desean. Pero aquí está lo que los maestros del conocimiento interior siempre enfatizaron en sus enseñanzas más íntimas, y lo que hace que las palabras que estás a punto de aprender tengan el poder que tienen. Esa parte profunda que reconoció el encuentro genuino, esa capa de la mente que no responde a argumentos lógicos, esa memoria emocional que permanece intacta bajo todas las capas de defensa y racionalización, nunca olvida. Puede ser silenciada temporalmente, puede ser sofocada bajo el peso de nuevas rutinas, de nuevas relaciones superficiales, de la distracción constante que nuestra época ofrece con tanta generosidad, pero no desaparece. Sigue ahí, latente, esperando, y existe una manera de hablarle directamente. Existe un lenguaje que esa parte profunda de la mente entiende sin mediación del pensamiento consciente, sin pasar por los filtros del ego, sin activar las defensas que el miedo ha construido con tanto cuidado. Es un lenguaje antiguo, no es verbal en su naturaleza más profunda, aunque se expresa a través de palabras. Es el lenguaje de los estados interiores, de la frecuencia desde la cual se habla, de la vibración emocional que acompaña cada sílaba. Los maestros sabían esto, lo enseñaban en sus círculos más cerrados, a quienes habían demostrado la madurez suficiente para usar este conocimiento con responsabilidad. Y lo que enseñaban no era un conjunto de frases mágicas que funcionaran independientemente del estado interior de quien las pronunciara. Lo que enseñaban era primero un proceso de transformación interna, un trabajo profundo de preparación que culminaba en palabras que, cuando salían desde ese estado preparado, tenían la capacidad de atravesar todas las barreras y llegar directamente al lugar donde el reconocimiento dormido esperaba ser despertado. Esto es lo que te voy a enseñar hoy. No solo las palabras, el estado desde el cual deben ser pronunciadas para que tengan el poder que tienen. Pero primero, déjame explicarte algo que es crucial entender, algo que determina la diferencia entre usar este conocimiento de manera que funcione y usarlo de manera que produzca el efecto contrario. Hay una energía que repele y hay una energía que atrae. Y la distinción entre ambas es más sutil de lo que parece, pero más decisiva de lo que imaginas. La energía que repele no es la energía del dolor, no es la energía de la tristeza, es la energía de la carencia, la energía que dice en cada poro de quien la emite: te necesito para estar completo, sin ti me falta algo esencial, mi bienestar depende de tu regreso. Esa energía, aunque se exprese en palabras hermosas, aunque se disfrace de amor genuino, comunica algo a la parte más profunda de quien la recibe. Comunica dependencia, comunica vacío,
comunica una transferencia de responsabilidad sobre el propio estado interior. Y la parte profunda de la mente, esa capa que no puede ser engañada por las palabras, sino que lee la frecuencia detrás de ellas, responde alejándose. No porque sea cruel, sino porque esa es su naturaleza, porque lo que atrae a esa parte profunda no es quien la necesita, sino quien la elige desde un lugar de plenitud. Los maestros tenían una manera de describir esto que se ha repetido en distintas tradiciones de sabiduría a lo largo de los siglos. Decían que dos lámparas encendidas se atraen mutuamente. Una lámpara encendida y una apagada no se atraen, porque la apagada no está emitiendo nada que pueda ser reconocido. La clave no está en convencer a la otra persona de que deberías estar juntos. La clave está en encender tu propia lámpara tan completamente, tan auténticamente, que la parte profunda de esa persona que ya reconoció tu luz sienta la señal y comience a responder. Eso es lo que van a hacer las palabras secretas que estás a punto de aprender, pero solo si vienen desde ese estado de lámpara encendida, solo si vienen desde un lugar de completitud interior, no de carencia, desde un lugar de poder, no de desesperación, desde un lugar donde amas tu propia existencia con suficiente profundidad como para no necesitar que nadie más la valide. Y sé lo que estás pensando en este momento. Sé que una parte de ti quiere decirme que eso es exactamente lo que no sientes ahora mismo, que si te sintieras completo o completa, si estuvieras en ese estado de plenitud, no necesitarías estas palabras porque no habría dolor que las motivara. Y tienes razón. Por eso, lo primero que vamos a hacer, antes de llegar a las palabras, es hacer juntos un trabajo de preparación interior, no un ejercicio superficial de pensamiento positivo. Un trabajo real, honesto, de transformación del estado desde el cual estas palabras van a salir. Quiero que hagas algo que puede parecer contraintuitivo. Quiero que por un momento dejes de concentrarte en esa persona. No de manera permanente, solo por un instante. Y quiero que dirijas toda tu atención hacia ti mismo o hacia ti misma, hacia todo lo que eres cuando no estás esperando que alguien regrese, hacia todo lo que construiste, todo lo que aprendiste, todo lo que sobreviviste antes de que esa persona apareciera en tu vida y que seguirá siendo tuyo independientemente de lo que suceda. Piensa en la persona que eras cuando tenías 10 años y no sabías nada de este dolor. Esa persona existía. Tenía curiosidades, tenía capacidades, tenía una manera particular de mirar el mundo. Esa persona no necesitaba de nadie para ser quien era. Y esa persona sigue siendo parte de ti, sepultada quizás bajo capas de heridas acumuladas, de expectativas no cumplidas, de amor que fue ofrecido y no correspondido de la manera que esperabas, pero está ahí, y tiene una luz que no depende de nadie externo para brillar. Ahora quiero que hagas algo más. Quiero que te permitas imaginar tu vida 6 meses en el futuro, pero no la vida que imaginarías normalmente, donde esa persona regresó y todo está bien. Esa es la imagen de la carencia buscando alivio. Te pido otra imagen. Te pido que imagines tu vida 6 meses en el futuro donde tú, independientemente de lo que haya sucedido con esa persona, estás completamente encendido o encendida. Estás creando algo. Estás aprendiendo algo que siempre quisiste aprender. Estás experimentando momentos de alegría genuina, no fingida, no de performance para las redes sociales, sino la alegría quieta y sólida de quien vive en coherencia con quien realmente es. En esa imagen, si esa persona aparece, es bienvenida desde un lugar de abundancia, no desde un lugar de necesidad. Y si no aparece, tú estás bien de todas formas, porque encontraste algo más valioso que cualquier persona externa puede darte. Encontraste el encuentro contigo mismo, con lo que eres en tu versión más honesta y más completa. Respira esa imagen. No la analices, no la cuestiones. Simplemente permítete sentirla, aunque sea por un instante, aunque una parte de ti la resista. Ese instante de sentirla es suficiente.
Ese instante cambia algo en la frecuencia desde la cual vas a pronunciar las palabras que están por venir. Ahora estás listo. Ahora estás lista. Los maestros que preservaron este conocimiento a través de los siglos entendían algo que la sabiduría popular raramente comprende en toda su profundidad. Decían que las palabras no son simplemente sonidos. Las palabras son portadoras de estados interiores. Una misma frase pronunciada desde el miedo y pronunciada desde el poder produce efectos completamente distintos en quien la recibe. No porque la otra persona analice conscientemente las palabras, sino porque esa parte profunda de su mente lee la frecuencia que las acompaña antes de procesar su contenido. Lee el estado del corazón antes de escuchar el mensaje de la mente. Por eso las palabras secretas que estás a punto de recibir no son un guión que simplemente repites. Son palabras que activan algo cuando salen desde el estado correcto. Son como una llave que solo funciona en la cerradura precisa cuando está fabricada con el metal adecuado. El metal adecuado es tu estado interior, tu completitud, aunque sea parcial, aunque sea trabajada, aunque hayas tenido que esforzarte para alcanzarla, es el material del que está hecha la llave. Y hay algo más que los maestros enfatizaban con especial intensidad cuando llegaban a esta parte de su enseñanza. Las palabras secretas no actúan primariamente sobre la otra persona, actúan primero sobre ti, actúan sobre el estado que llevas dentro, reorganizan tu propia relación contigo mismo antes de reorganizar nada en el exterior. Y ese es el mecanismo por el cual su poder se extiende hacia afuera. Primero transforman al que las pronuncia, y esa transformación, ese cambio en la frecuencia del que las dice, es lo que la parte profunda de la mente de la otra persona detecta y a lo que responde. Hay algo que debes saber también sobre el tiempo. Una pregunta que surge siempre en este punto es, ¿cuándo? ¿Cuándo verás el resultado? ¿Cuándo comenzará a responder esa parte profunda de la mente de esa persona? Los maestros tenían una respuesta para esto que al principio puede resultar frustrante, pero que con el tiempo se revela como una de las verdades más liberadoras que existen. Decían que el tiempo en el que opera la parte profunda de la mente no es el tiempo ordinario del reloj y el calendario. Esa parte opera en su propio ritmo, que es más lento que la impaciencia, pero más seguro que la precipitación. Y decían también algo que es fundamental comprender, que el momento exacto en que dejas de medir el tiempo con ansiedad, el momento exacto en que sueltas el resultado y confías en el proceso, es el momento en que el proceso comienza a moverse con mayor libertad, porque la ansiedad es otra forma de la energía de carencia. La ansiedad pregunta una y otra vez, ¿ya sucedió? ¿Cuándo va a suceder? ¿Por qué no ha sucedido todavía? Y esa pregunta repetida emite la misma frecuencia que la carencia emite. La frecuencia de quien no está en paz con el presente, la frecuencia de quien todavía no ha encontrado su propia completitud. Mientras esa frecuencia domine, el proceso funciona con más dificultad. Cuando esa frecuencia se transforma en confianza, en apertura, en la soltura de quien sabe que lo que es verdadero no se pierde sino que encuentra su camino, el proceso fluye. Esta es una de las paradojas centrales de toda la sabiduría antigua en esta materia. Quienes la leen por primera vez sienten que es una trampa, que es una condición imposible de cumplir. ¿Cómo puedo soltar el resultado si es exactamente lo que más deseo? Y la respuesta es que soltar el resultado no significa dejar de quererlo, no significa indiferencia ni resignación. Significa confiar en que lo que es genuino y verdadero en el encuentro que tuvieron sobrevivirá a la resistencia del miedo. Si tú haces tu parte, que es estar presente en tu propio estado de completitud. Esto es lo que los maestros enseñaban como la preparación esencial. Y ahora, desde esta preparación, desde este estado que hemos construido juntos en estas páginas, llegan las palabras. Si quieres seguir profundizando en estas enseñanzas,
Si quieres acceder a las prácticas más avanzadas que estos maestros reservaban para sus círculos más íntimos, suscríbete a este canal ahora. Cada semana comparto sabiduría que no encontrarás en ningún otro lugar. Conocimiento antiguo, transmitido con cuidado, con responsabilidad, con la profundidad que merece. Activa la campanilla para que no te pierdas nada. Las palabras secretas que los maestros del conocimiento interior preservaron para estos encuentros del alma son las siguientes. Las vas a pronunciar, ya sea en voz alta si puedes, ya sea en el silencio de tu mente si lo necesitas, pero con toda la presencia que tienes disponible en este momento, con todos los sentidos orientados hacia ellas. No como si recitaras un texto, sino como si declararas algo que ya sabes que es verdadero, aunque todavía no lo hayas visto, manifestado completamente. Primero vas a decir para ti mismo, para preparar el terreno de donde saldrán las palabras hacia esa persona. Lo que fue verdadero no necesita ser reconstruido, solo despertado. Sostén eso un momento. Siente lo que significa. No estás construyendo algo nuevo. No estás convenciendo a nadie de algo que no existe. Estás despertando algo que ya existe, que ya fue reconocido, que solo está esperando la señal correcta para levantarse nuevamente. Ahora, las palabras secretas, las 5 palabras que los maestros describían como las que tienen la capacidad de atravesar todos los muros y llegar directamente al reconocimiento que duerme en el interior de esa persona. Te recuerdo sin en este indelicieno, necesitarte. Esas son las 5 palabras. Te recuerdo sin necesitarte. Y lo que sigue, lo que las completa, lo que les da la amplitud de su poder completo. Te recuerdo sin necesitarte, y eso hace que lo que compartimos sea libre, libre de la desesperación, libre del miedo, libre de las condiciones que hacen que el amor se convierta en jaula. Lo que fuimos juntos no depende de lo que seas ahora. Y desde esa libertad, desde esa completitud en la que me encuentro, todavía hay en mí un lugar que te reconoce, que reconoce lo que despertaste, que reconoce lo que mostraste. No te busco desde el vacío, te invito desde la plenitud, y si algo en ti todavía responde a esa invitación, la puerta está abierta, no por necesidad, sino por elección. Esas palabras, pronunciadas desde el estado que construiste durante esta experiencia, hacen algo muy específico. No activan la obligación en la otra persona, no generan culpa, no ejercen presión, hacen algo mucho más profundo y mucho más duradero. Le hablan directamente a esa parte de su mente que reconoció el encuentro genuino, que guarda la memoria de lo que sintió en tu presencia, que tiene miedo de regresar, no porque no quiera, sino porque tiene miedo de lo que tendría que enfrentar en sí misma si lo hace. Y le dicen, en el lenguaje que esa parte profunda entiende directamente, no necesitas tener miedo, no vengo a pedirte nada, vengo a ofrecerte algo desde un lugar donde ya soy suficiente, vengo a decirte que lo que fue real entre nosotros sigue siendo real, pero que ya no está atado a mi necesidad ni a tu miedo. Eso es lo que hace que esa parte profunda de la mente de la otra persona comience a responder. No porque se la haya manipulado, sino porque se le habló en el único lenguaje que entiende sin defensas, el lenguaje de la verdad dicha desde la completitud. Ahora bien, las palabras secretas no son simplemente algo que se dice una vez y se olvida. Los maestros insistían en que su poder se amplifica con la repetición consciente, pero con una repetición muy particular, no mecánica, no ansiosa, no como quien cuenta los días esperando resultados visibles. Una repetición que sea un acto de afirmación de tu propio estado, una manera de recordarte a ti mismo cada día desde qué lugar estás parado, desde qué frecuencia estás emitiendo, desde qué verdad interior estás operando. Cada vez que repitas estas palabras, lo haces primero para ti, para recordar que ya no estás en el lugar de la carencia, para consolidar esa completitud que construiste,
que es frágil al principio, que necesita ser cultivada, que requiere de este tipo de actos conscientes y repetidos para volverse sólida y confiable como fundamento desde el cual vivir. Y esa solidez, esa firmeza en tu propio estado interior, es la que se filtra hacia afuera de maneras que ni siquiera necesitas planificar. Se filtra en cómo hablas, en cómo te mueves, en cómo ocupas el espacio. Se filtra en las decisiones que tomas, en los momentos en que ya no te permites pequeñeces que antes te hubieran afectado, en la manera en que te relacionas con todas las personas de tu vida, no solo con esa persona en particular. Se filtra en toda la textura de tu existencia. Y esa textura, esa frecuencia transformada, es la que la parte profunda de la mente de esa persona detecta, aunque no tengan contacto directo, aunque hayan pasado semanas o meses sin intercambiar una sola palabra. Los maestros describían esto con una imagen que siempre resulta poderosa. Decían que la parte profunda de la mente no entiende de distancias físicas de la misma manera que las entendemos en la experiencia ordinaria. Esa parte opera en un plano donde lo que cambia en un ser humano envía ondas que se propagan hacia quienes tuvieron un encuentro genuino con él. No porque haya nada sobrenatural en eso, sino porque los encuentros genuinos crean patrones de respuesta que permanecen activos en ambas personas. Y cuando uno de los dos cambia su estado interior de manera significativa, el otro lo percibe, en sueños, en pensamientos que aparecen sin razón aparente, en esa sensación de no poder dejar de pensar en alguien que creías haber superado. Eso es lo que comienza a suceder cuando trabajas seriamente con lo que aprendiste hoy. No de manera instantánea, no de manera garantizada en ningún plazo específico, pero sí de manera real, de manera que opera en el plano donde las conexiones genuinas viven y donde los miedos que las interrumpieron pueden ser disueltos. Y aquí viene algo que los maestros siempre decían, al final de esta enseñanza, algo que es importante escuchar con honestidad. El proceso que activaste hoy puede traer de regreso a esa persona específica. Puede hacerlo. Muchas veces lo hace, pero también puede hacer algo diferente. Puede hacer que sanes la herida que hacía que siguieras eligiendo encuentros incompletos. Puede hacer que te abras a un encuentro genuino con alguien con quien la conexión profunda no tenga que atravesar montañas de miedo para manifestarse. Puede hacer que el encuentro más transformador de todos, el encuentro contigo mismo, en tu versión más honesta y más completa, se vuelva el centro de gravedad de tu vida. Y los maestros decían que cuando eso sucede, cuando ese encuentro central contigo mismo se convierte en el fundamento desde el cual vives, las relaciones que llegan desde ese lugar son de una calidad completamente diferente a todo lo que conociste antes. No porque sean perfectas, sino porque son elegidas desde la libertad, no desde la necesidad, construidas sobre el reconocimiento genuino, no sobre la proyección de lo que queremos que el otro sea, sostenidas por la voluntad de crecer juntos, no por el miedo a quedarse solo. Ese es el horizonte al que apunta todo lo que aprendiste hoy. No solo el regreso de una persona específica, el acceso a una manera completamente diferente de relacionarte, de amar, de elegir y de ser elegido o elegida. Hubo un momento en esta experiencia en que algo en ti se movió. Lo sentiste. Puede haber sido sutil, puede haber sido apenas perceptible, pero algo se reorganizó. Algo que estaba apretado se aflojó levemente. Algo que estaba oscuro recibió un rayo de luz. Ese movimiento fue real. Eso es el comienzo del proceso que activaste hoy. Y los maestros siempre cerraban esta enseñanza con estas palabras, que te dejo como lo último que llevarás contigo de este encuentro. Lo que el alma reconoció, el tiempo no lo borra. Solo lo cubre de silencio por un tiempo. Y cuando la señal correcta llega desde el lugar correcto, ese silencio se rompe. Y lo que fue verdadero vuelve, de la manera exacta en que debe volver, en el momento exacto en que debe hacerlo.
Ese es tu trabajo ahora, ser la señal correcta desde el lugar correcto, no a través del esfuerzo, sino a través de la transformación. No a través de la manipulación, sino a través de la completitud. No a través de convencer a nadie, sino a través de encender tu propia lámpara con tanta honestidad y tanta profundidad que la parte de esa persona que te reconoció sienta la luz y recuerde por qué se detuvo frente a ella la primera vez. Si algo de lo que viviste aquí te llegó al centro, escribe en los comentarios: mi señal está encendida. Esas palabras no son solo para el canal, son para ti. Son el acto de declaración pública que sella algo en tu interior, que lo hace real de una manera diferente a simplemente pensarlo en privado. Escríbelo. Deja que esa parte profunda de tu mente sepa que lo recibiste, que estás listo, que la frecuencia cambió.